Hola, buenos días. Estamos una vez más en este tercer ciclo de conferencias Sociamat y en esta ocasión tenemos el gusto y el privilegio de presentaros a Ángel Larrea, que es doctor en físicas y trabaja en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, el INMA. Eh, y bueno, Ángel es un amigo de Sociemar de hace mucho y ha trabajado mucho en materiales para energía, en electrolizadores, en pilas de combustible, etcétera, etcétera. Entonces hoy nos va a hablar de las baterías de plomo, pero según él de las buenas buenas y, y bueno, pues no necesita mucha presentación. El grupo del INMA de pilas y de materiales para energía es muy conocido desde hace muchos años. Es uno de los grupos punteros en España de siempre y tienen ahí un conglomerado de gente, algunos de los cuales están ya presentes en la sala, como Alodia, Miguel, etcétera, y son bien conocidos a todo el que hace pilas, para todo el que hace pilas, así que no tengo mucho más que decir, solo darte las gracias, Ángel, por haber aceptado esta invitación y, y nada, y darte la voz para que empieces a contarnos tus cosas. Vale, pues muchas gracias, Rodrigo, por la presentación y muchas gracias por invitarme a dar esta charla que para mí, por supuesto, es un honor. Y muchas gracias por tu amistad desde hace tantos años. Bueno, yo no he dicho que estas sean de las buenas, yo he dicho que estas son de verdad. Tampoco quiero provocar demasiado. Bueno, de lo que os voy a hablar es baterías de plomo analizadas en operación mediante dispersión de neutrones. ¿Qué significa que eso de verdad que he puesto ahí, en plan evidentemente jocoso? Bueno, pues que no son baterías de escala laboratorio, son baterías industriales sacadas de la planta de producción. Y luego también el de verdad se refiere a lo gordas que son, porque yo que he trabajado muchos años en microscopía electrónica, claro, cuando analizas una muestra, pues igual estás analizando una muestra que son de 10 por 10 micras de superficie y de 100 nanómetros de espesor. Y aquí las celdas de las que os voy a hablar, pues son celdas que son 15 centímetros por 12 centímetros y 1 centímetro de espesor y pesan casi 1 kilo. Y entonces a eso me refiero con lo de que son de verdad. Y son fabricadas industrialmente. Bueno, las baterías de plomo evidentemente no son nuevas, fueron inventadas hacia 1860 por este señor, Gaston Planté, que evidentemente no lo inventó todo de cero, se basó en trabajo de estos señores que aparecen aquí, Ritter, que ya estudió distintos tipos de electrodos, entre ellos plomo, conectados a celdas de Volta, y a este señor de aspecto tan simpático que es Sinsteden, que ya, juntó electrodos de plomo con ácido sulfúrico y obtuvo energía. El fundamento de operación está esquematizado en esta parte derecha. En estado cargado tenemos uno de los electrodos, el electrodo positivo, que es de dióxido de plomo, que es un electrodo nanoestructurado, que lo veremos luego. La industria del plomo lleva haciendo nanotecnología muchos años, mucho antes de que estuviera de moda. Y entonces tenemos un electrodo que es poroso, infiltrado en el electrolito, que es ácido sulfúrico diluido en agua, y otro de plomo. Y entonces las reacciones las tenéis aquí. Tanto el dióxido de plomo como el plomo lo que hacen es reaccionan con el ácido sulfúrico y se transforman a sulfato de plomo. De tal forma que en el estado descargado, pues los electrodos pues, se han sulfatado, han pasado a ser sulfato de plomo. Y en este juego de reacciones pues hay dos electrones que pasan
durante la descarga del electrodo negativo al positivo y son los que se utilizan para producir trabajo eléctrico. Entonces tenéis aquí las ecuaciones, salvo error, las flechas azules son para la descarga y las rojas son para la carga. Y al final, en este proceso, pues lo que tenemos es una energía que se puede utilizar en trabajo eléctrico con una diferencia de potencial de 2 voltios, de tal forma que si al final queremos tener una batería de más voltaje, ponemos más celdas en serie y de más capacidad ponemos más celdas en paralelo. Y el esquema de la presentación es este. Os voy a contar pues, los fundamentos de las baterías de plomo y cómo se fabrican, que es lo que voy a hablar a continuación. Un pequeño recordatorio de la importancia social y económica actual de las baterías de plomo y luego pues quiero hablaros de lo que estamos haciendo antes en el ICMA y ahora hemos cambiado de nombre en el INMA desde hace una serie de años. Esto es primero experimentos post-mortem y ahora experimentos por dispersión de neutrones, lo cual es un proyecto pues, desde el año 21, es bastante nuevo y tampoco tenemos unos resultados definitivos, pero bueno, empezamos a tener resultados. Y se trata de, pretendo contaros estas 2 técnicas de scattering de neutrones para obtener la información. Bueno, pues vamos a ello. Aquí tenéis un esquema de cómo se fabrica una batería de plomo en una planta industrial. Pues primero hay un mezclado de los polvos de partida, lo que pasa que, claro, pues aquí no son gramos, sino son a toneladas, y entonces pues se mezcla fundamentalmente óxidos de plomo con plomo y con ácido sulfúrico, y esa pasta se empastilla sobre los colectores de corriente. Tenéis aquí una imagen de una rejilla positiva, y esto es una de las que luego vamos a estudiar nosotros en el laboratorio, 15 centímetros de ancho, creo que son 12 de alto y 3,4 milímetros de espesor. Y lo que pasa es esa masa cerámica se empastilla en el colector de corriente, luego se produce un curado, que se meten estos electrodos en unos hornos muy grandes, con unas temperaturas de en torno a 80 grados y humedad controlada, para que se empiecen a producir una serie de reacciones y luego ya estas celdas se montan en la batería que digamos luego vosotros conocéis, que casi todo el mundo lleva una de estas en su coche. Incluso muchos coches eléctricos con baterías de iodo-litio también llevan una de estas. Bueno, se producen los contactos eléctricos entre los distintos electrodos y la primera carga de las baterías que se produce en la fábrica es lo que se llama el proceso de formación, y aquí tenéis una imagen de microscopía electrónica de barrido del electrodo positivo de una de estas placas. Veis el tamaño de los granitos de dióxido de plomo, que es muy pequeño, estará en torno a 30-40 nanómetros, por eso me refiero que son electrodos nanoestructurados. ¿Importancia social de esto? Bueno, pues que hay mucha gente que actualmente en Europa pues vive de esto. En Zaragoza en concreto tenemos una planta, de ahí empezamos nuestros contactos a trabajar en colaboración con Excite, como ahora os voy a contar, con 500 empleos directos. En España hay 10.000 empleos directos. El 70% de la producción de plomo de España se exporta y en Europa hay unos 30.000 empleos directos. Y además, una de las ventajas que tiene la producción de plomo, bueno, aquí tenéis una foto de la antigua factoría de Tudor en Zaragoza de hace bastantes años. Ahora toda esta gente veréis fotos después, que ya evidentemente va con sus máscaras, sus gafas de protección, sus equipos de protección individual. Es que las baterías se reciclan en el mundo occidental prácticamente en un 100%. El plomo que hay dentro de las baterías vale dinero, no cuesta mucho dinero extraerlo y en consecuencia pues las baterías no acaban
en ningún vertedero ni en ningún país en vías de desarrollo diciendo que se están reciclando allí, sino que dentro de los mismos países se reciclan. De hecho, hay una anécdota que nos contaron hace tiempo, que hay aplicaciones para energía estacionaria, para antenas de telefonía, que digamos es económicamente ventajoso hacerlas con baterías de plomo, pero tiene el inconveniente que como el plomo se recicla, las roban. La roban para venderle el plomo a un chatarrero ilegal. Sí, y entonces tuvieron que cambiarlas a ponerlas de ion litio, que como no tienen ese circuito de reciclado paralelo, pues no las roban, aunque eran más caras para esta aplicación. Bueno, pues nosotros empezamos a trabajar en esto en el año 2015 en colaboración con Exide Technologies, que es una multinacional que fue fundada por Thomas Alva Edison en el año 1901 y que luego compró posteriormente la marca Tudor, que aún sigue existiendo y que veréis en muchas aplicaciones. Exide Technologies tiene en España, creo que tiene una facturación anual en torno a 1.000 millones de euros y en España tiene 5 plantas. Tiene la planta de Azuqueca de Henares, que es la más antigua y donde además está el centro más importante de I+D de Europa, que es con el que fundamentalmente nosotros colaboramos. Luego tiene la planta de La Cartuja en Zaragoza. Esta es la planta que antiguamente estaba en el centro de la ciudad de Tudor y que luego se trasladó a La Cartuja, donde se fabrican baterías industriales y a mí me llama la atención las baterías para submarinos. Aquí veis una foto. Estas baterías son bastante grandes, sirven para propulsar el submarino y también sirven de lastre. Podéis ver que aquí, ahora ya los trabajadores no van como en la antigua foto, sino que van protegidos, y luego tienen otras plantas de la planta de Manzanares y tienen 2 plantas más para el tratamiento de residuos industriales y para el reciclado de estos materiales que, como os he dicho, es prácticamente se cierra el ciclo para una economía circular. Bueno, pues nosotros contactamos con ellos aproximadamente en el 2015 y empezamos haciendo, en ese proyecto participamos Alodia Oreira y yo, pues análisis post-mortem, que son los típicos análisis que se hacen en este tipo de materiales, perdón, en este tipo de dispositivos. La batería se para, se detiene, se rompe, se abre, se sacan las muestras y las muestras se estudian. Entonces nosotros pues hicimos por lo habitual, hicimos microscopía, Raman, EDS, rayos X. Fundamentalmente estudiamos nanoaditivos y microaditivos para mejorar las prestaciones. Aquí a la derecha veis un nanotubo de carbono en una microscopía de transmisión. Es este fideo que hay dentro de la masa cerámica del electrodo positivo. Aquí tenéis una imagen TEM, evidentemente no de este mismo, sino de otro con el cual se utilizaba como aditivo, y hicimos Raman. Y también estudiamos microaditivos de 4BS que lo que hacen es favorecen el proceso de formación de la fase beta PbO2, que es la que se transforma en el sulfato, la que más nos interesa que haya en la batería, y evitan la formación de estos grandes cristales de sulfato de plomo que luego en distintos ciclos nos revierten a beta PbO2 y que entonces es lo que producen que la batería deje de funcionar. Tuvimos un éxito muy limitado con los nanotubos de carbono porque no llegamos a rematar y funcionó bastante bien los microaditivos. No voy a seguir provocando ya con lo de verdad, decir que en este caso pues la microtecnología triunfó sobre la nanotecnología, pero bueno, es el resultado que nosotros obtuvimos. Entonces empezamos haciendo este tipo de estudios y cuando, digamos, acabamos estos proyectos, pues contactamos con Javier Campo, que es del mismo instituto, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que tiene mucha experiencia, 25 años de experiencia en difracción de neutrones, y nos planteamos hacer algo completamente nuevo en este campo, es utilizar técnicas de imagen de difracción
de imagen y de difracción de neutrones para estudiar baterías de plomo. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues como ya supongo que todo el mundo sabe, la penetración de rayos X y de electrones en los materiales disminuye mucho con el número atómico. Cuanto mayor es el número atómico, los rayos X y los electrones interaccionan con toda la nube de electrones, la interacción es muy intensa y, en consecuencia, si la interacción es muy intensa, la penetración es muy baja. Evidentemente, interacción muy intensa quiere decir que yo puedo sacar información de volúmenes muy pequeños, pero siempre que estoy con técnicas con resolución nanométrica que pueden obtener información de cantidades ínfimas de materia, eso quiere decir que no voy a poder penetrar dentro de una batería de plomo con varios centímetros de grosor. Sin embargo, la interacción de neutrones con la materia es completamente distinta. Es una interacción mucho más intensa, en el sentido que es una interacción nuclear, es la interacción nuclear fuerte, pero tiene mucho menor alcance. La interacción de rayos X y electrones es interacción electromagnética, es de largo alcance. Sin embargo, la interacción nuclear es muy intensa, mucho más intensa, pero de muy pequeño alcance. Como el núcleo tiene un tamaño muy reducido, el resultado del balance total de interacción muy fuerte, pero alcance corto, es que a tamaño atómico y a tamaño de la materia, pues la interacción de neutrones en la materia es mucho menos intensa y, en consecuencia, su penetración es mayor. No tiene una dependencia con el número atómico, sino que tiene una dependencia con el número de nucleones en el núcleo. Y aquí tenéis unas comparaciones, esto es cálculo, en función de las secciones eficaces, de la transmisión de un haz de neutrones en dióxido de plomo, bulk, para neutrones térmicos que son de 1,8 astron, para neutrones fríos que son de 5 astron y comparado con rayos X de alta energía. Los más eficientes de alta energía para estudiar el plomo son de 88 keV, que es justo por debajo del borde K. Por eso tienen mayor transmisión que los de 100 keV, que tienen más energía. Y como veis, pues evidentemente si utilizamos... Esto es con rayos X de alta energía de una fuente de radiación de sincrotrón. Evidentemente, si esto lo hace uno con rayos X de baja energía, de los que tienen el difractómetro en el laboratorio de al lado, la curva todavía desciende mucho más rápido. Entonces, pues con rayos X podemos estudiar muestras muy pequeñas, pero no podemos estudiar muestras grandes penetrando en ellas, cosa que sí podemos hacer con neutrones. Nosotros no pretendemos decir que los neutrones sean mejores que los rayos X para estudiar este tipo de materiales, pero sí que son diferentes. Como son diferentes, su interacción es distinta y, en consecuencia, la información que podemos obtener es complementaria de la que podemos obtener con rayos X. Y entonces, bueno, pues nos lanzamos a un proyecto, que es un proyecto que ahora mismo ha acabado, ha sido de 2 años, estamos negociando una extensión y nuevos proyectos para seguir trabajando en estos temas. Este proyecto inició en el año 2021 y entonces participa Exite Technologies, fundamentalmente el personal, la gente del laboratorio de I+D, de Exite en Europa, el equipo del INMA, donde aparte de Orera y de Alodia y mío, que empezamos a trabajar, pues incorporamos a Javier y a Víctor, que son expertos en neutrones, y a Miguel Rodríguez, que está haciendo su tesis doctoral ahora dedicado fundamentalmente a este proyecto. Y también en el proyecto participa Dan Hussey del National Institute of Standards and Technology en Maryland, en Estados Unidos. El proyecto lo coordinamos nosotros y lo financia el Consortium for Battery Innovation, que es un organismo privado internacional donde, digamos, su fuente fundamental de financiación son las cuotas que las empresas de todo el mundo que están relacionadas con las baterías de plomo pagan a este consorcio para
digamos, coordinar esfuerzos de I+D y también tiene convocatorias públicas de contratos de I+D como el nuestro. Digamos, la particularidad que tiene nuestro proyecto dentro de este marco de proyectos es que son proyectos generalmente muy aplicados y nuestro proyecto es un proyecto bastante básico para lo que suelen ser los proyectos que se realizan en empresas. Pero bueno, tiene la gracia de que somos gente, digamos, del mundo de la academia, que nos coordinamos con gente del mundo de las empresas para hacer investigación en unos materiales de los cuales pues, viven de forma directa 30.000 personas en la Unión Europea. Bueno, nosotros estamos aplicando dos tipos distintos de técnicas de scattering de neutrones en estos materiales. La primera de las que os voy a hablar es el Wavelength Selective, es imágenes basadas en el contraste que se produce cuando la imagen se obtiene con distintas longitudes de onda. Ahora en las siguientes transparencias os voy a intentar explicar en qué se basa esto. Y aquí tenéis un ejemplo, quizás es la aplicación que más llama la atención, que es unas probetas que se han sometido a ensayos de tensión de formación y se ha visto cómo en experimentos de tomografía basados en análisis de Bragg-Edge se distribuye y evoluciona la fase martensita y la fase austenita de un acero inoxidable. Y luego está la técnica de gauge volume, que es, bueno, es una técnica de difracción más o menos convencional, donde pues se selecciona mediante rendijas y colimadores cuál es el volumen de la muestra que está difractando, se barre toda la muestra y se obtiene un mapa. Generalmente esta técnica se utiliza para construir mapas de tensiones residuales. La idea de nuestro proyecto inicialmente era basarnos fundamentalmente en Wavelength Selective. Lo que ha pasado es que por distintas circunstancias que ahora os contaré, pues al final empezamos con la A, con la idea de acabar con la B, y al final, después de empezar con la A, tuvimos que pasarnos a la B y ahora estamos retomando la A fundamentalmente por una avería en el reactor nuclear del NIS, que ha tenido ese reactor pues, parado durante 2 años y no hemos podido hacer los experimentos, pero ahora los estamos retomando. Entonces, os voy a contar primero en qué se basa esta técnica del Wavelength Selective. Es una técnica muy reciente, los primeros artículos son del año 2007. Y el proceso físico en el que se basa es, lo tenéis aquí en esta transparencia, es en difracción. Nosotros sobre un material policristalino incidimos con una cierta longitud de onda y cuando esta longitud de onda es menor que 2 veces el interespaciado para unos ciertos planos atómicos, pues aquí, para los granos que cumplan la condición de Bragg, se producirá difracción y entonces el haz primario bajará su intensidad. ¿Qué pasa? Que cuando la longitud de onda supera este valor, ya no se cumple esta desigualdad, sino que el lambda es mayor que 2 veces el interespaciado para una cierta familia de planos atómicos, ya no es posible verificar la condición del agua y, independientemente de la orientación de los planos cristalográficos con respecto al haz incidente, no se produce la difracción. Entonces, esto se manifiesta en que la sección eficaz de interacción, justo antes de este borde de Bragg, tiene un cierto valor y como deja de contribuir la difracción a la atenuación del haz, pues se produce una disminución súbita. Esto es lo que pasa en la sección eficaz de interacción y si uno estudia en la curva de transmisión, pues lo que tiene es el efecto opuesto. Hay una disminución brusca de la sección eficaz, pues se produce un aumento brusco de la transmisión. Y esto es en lo que se basa esta técnica. Aquí tenemos un ejemplo, estos son 2 anillos, esto es una imagen perpendicular a 2 anillos, el primero de cobre y el exterior de hierro. Y es una imagen de neutrones con 4 astrons de longitud de onda. Y aquí no hay contraste, no podemos distinguir entre el cobre y el hierro. Sin embargo, si en vez de sacar la imagen con una sola longitud de onda,
calculamos la diferencia o el cociente de las imágenes con dos longitudes de onda que están justo una antes y justo otra después de un Bragg Edge, las zonas donde tengamos cobre y en consecuencia tengamos granos de cobre que produzcan difracción van a aparecer más intensas, y las zonas donde no tengamos cobre pues van a aparecer menos intensas, porque fundamentalmente la transmisión es la misma, justo antes y justo después del Edge de Bragg. Esto para el cobre lo utilizamos para marcar el cobre, o lo mismo está aquí para marcar el hierro. Hacemos lo mismo, pero con un par de longitudes de onda seleccionadas justo antes y justo después de un borde de Bragg. Y entonces lo que podemos hacer es mapear la presencia de hierro en nuestra imagen. Esto de forma cualitativa, y de forma cuantitativa pues lo tenéis en esta expresión, donde T más y T menos son la transmisión píxel a píxel justo antes y justo después de un Bragg Edge, T el espesor y sigma la sección eficaz asociada a la difracción de Bragg. Entonces esta es una técnica muy reciente y bueno, pues lo que estamos haciendo nosotros es aplicarla a baterías de plomo en operación. Para ello, los primeros experimentos los hicimos en el Centro para Investigación en Neutrones del NIST, en Maryland. Aquí tenéis unas imágenes de dónde está el detector, que es el NG6, creo que se llama. Es que me lo tapa la pantallita del Zoom. Y aquí tenéis los primeros resultados. Aquí lo que hicimos fue introducir en estos contenedores, que son los contenedores normales para experimentos de difracción de polvo, muestras de electrodos positivos al 50% de carga, al 100% de carga y al 0% de carga. Y entonces mapear la presencia de dióxido de plomo y de sulfato de plomo. Para la de dióxido de plomo utilizamos este par de longitudes de onda, y para el sulfato de plomo otro par distinto de longitudes de onda, y aquí tenemos que en la cargada veíamos fundamentalmente sulfato, en la descargada fundamentalmente dióxido, y en la de 50% lo veíamos más o menos lo mismo. Y esto es un setup que no está optimizado, y con el tiempo de adquisición para obtener estas imágenes es 40 segundos por cada fase, es decir, muy rápido, y podemos utilizar esta técnica para mapear la evolución de estas fases en operación. ¿Qué pasó? Pues que cuando habíamos empezado esto, pues tuvieron la avería en el reactor, y pues pusimos casi 2 años estos experimentos, y los hemos continuado muy recientemente, en octubre-noviembre pasado, en el Paul Scherrer Institute, que está en Suiza, cerca de Zúrich. Este señor de la camiseta blanca es Sanders Kastner, con el cual colaboramos. Aquí tenéis otra vez a nuestro experto en neutrones, a Javier Campo, y este es Miguel Rodríguez, que es el estudiante que ahora precisamente está en el PSI analizando todos los datos de los experimentos que hicimos en octubre. Los experimentos fueron de 2 tipos. Por un lado, lo que hicimos es montar en un soporte todos los materiales que podemos encontrarnos en una celda de este tipo. Y estos son tubitos de aluminio donde están contenidos los polvos, están tapados con ventanas de Kapton que tienen un scattering coherente muy pequeño en neutrones. Aquí tenemos electrolito y pues hay soportes de teflón, ventanas de Kapton, etcétera, de tal forma que lo primero que hemos hecho es caracterizar muy bien todos los materiales que vamos a tener. Por ejemplo, aquí tenéis beta PbO2, en azul tenéis la curva de transmisión entre 3 y 6 Astron que obtuvimos en el PSI, y estas curvas en color púrpura pues son los
la posición y la intensidad de los Bragg Edge en distintas unidades. De tal forma que una de las cosas que estamos ahora acometiendo es comparar los datos experimentales con resultados calculados en base a estas secciones eficaces y a las demás contribuciones a la sección eficaz. Porque, tal como hemos visto, nosotros para obtener la concentración cuantitativa necesitamos estas secciones eficaces y en consecuencia necesitamos calcular de la forma más precisa esas secciones eficaces antes de realizar los experimentos. Y también hemos calculado, estos son para materiales cristalinos, por eso tenemos nuestro S de Bragg, y para todo tipo de ventanas, electrolitos, AGMs, que ahora os explicaré lo que son, que vamos a tener en la batería, pues también hemos calculado su transmisión. Fijaros que esta curva empieza en 0,93. Entonces estamos utilizando valores materiales que absorben poco los neutrones. Lo que más va a dispersar neutrones es el electrolito, que ese tiene una dispersión mayor. Aquí os muestro los primeros datos de análisis de estos materiales. Esta es una de las celdas que nosotros hemos utilizado. Está compuesta, ahora os lo explicaré con más detalle, está compuesta por 3 electrodos, un positivo entre 2 electrodos negativos. Son electrodos industriales formados en la planta y sacados de la planta y construida esta celda para los experimentos. Tanto los electrodos como los absorbentes, que ahora os describiré en otra transparencia, son industriales, las válvulas, todo. Por eso viene lo de que baterías de verdad. Y luego, sobre todo, porque estos son 15 centímetros por 12 y por 1 centímetro de ancho y pesa 1 kilo. Por eso viene lo de la broma de verdad. Aquí tenéis una imagen en transmisión de neutrones de estas zonas y estos son los primeros mapas que Miguel está obteniendo. Ahora me ha contado que, claro, nosotros, digamos, no teníamos experiencia en este tipo de análisis y lo estamos aprendiendo a hacer ahora en Billigen. Aquí podéis ver la concentración del plomo en una batería cargada y como cuando se descarga la batería, desde un 100% de estado de carga hasta un 20% de estado de carga, pues la concentración de plomo en el electronegativo decrece. Entonces es una técnica en la cual tenemos mucha confianza, pero bueno, pues nos queda todavía trabajar bastante en ella. La otra técnica que hemos utilizado, voy a poner en marcha esta película a ver si me funciona. Ah, claro, de momento. Que tengo que quitar el puntero láser para poder activar la película. Esta es otra técnica, la técnica más convencional, pero quizá más segura para hacer este tipo de estudios, que es el gauge volume, neutron diffraction. Nosotros es un difractómetro más o menos convencional, donde mediante un conjunto de colimadores y rendijas nosotros seleccionamos el punto de la muestra donde estamos obteniendo difracción. Y obtenemos para cada punto un difractograma convencional. Un momento, voy a poner otra vez el puntero más. Un difractograma convencional. Vamos moviendo la muestra de tal forma que en todos los puntos hemos obtenido un difractograma y al final pues representamos en un mapa. En este caso es un rail de ferrocarril. Esto es una película del ILL y esto es el instrumento SALSA del ILL y aquí utilizaban esta técnica para muestrar en un rail de ferrocarril las tensiones dentro de la muestra. Nosotros, esta técnica la hemos aplicado en Vulcan, en Oak Ridge National Laboratory, en Estados Unidos, eso está en Tennessee, sobre este tipo de baterías. Son las mismas que os he utilizado antes. Esto, aunque lo cuento después en la
charla. Esto lo hicimos antes que los experimentos del PSI, pero como están, digamos, ya acabados, pues los he dejado para acabar la charla. Y entonces estos son el despiece de la celda que nosotros hemos utilizado. Originalmente este es el tamaño de los electrodos y en esta primera aplicación lo que hicimos es cortarlos aproximadamente por la mitad para tener baterías más pequeñas, para tener una electrónica menos potente y menos ácido sulfúrico en el experimento. Ahora ya las celdas que hacemos para estudios en operación pues son celdas completas. Aquí tenéis el electrodo positivo, que va entre dos electrodos negativos, y estos son los separadores de AEGM. AEGM significa Absorbing Glass Mat. Es una especie de bayeta que es de fibra de vidrio, que es tiene un 90% de porosidad y entonces aquí queda impregnado el ácido sulfúrico. Esto no son baterías inundadas, que se dice, sino son baterías tipo AEGM, porque el ácido sulfúrico está exclusivamente impregnando los electrodos, que ya os he comentado antes que tienen aproximadamente un 30% de porosidad, e impregnando el AGM. No, perdón. Luego, el contenedor está hecho por impresión 3D y aquí lo que hicimos fue colocar unas ventanas de Kapton porque el contenedor era de ABS y nos, dispersaba el haz de neutrones. Bueno, pues estas celdas que, bueno, no lo he dicho, están hechas por la empresa Exide, no las hacemos nosotros. Ahí también viene lo de que son de verdad. Las fabrica la empresa utilizando electrodos industriales. Pues nos fuimos a Vulcan, que es un instrumento en Oak Ridge, que es un instrumento de tiempo de vuelo, utiliza una fuente de espalación y lo que tiene es muy alto brillo para tener un montón de señal, de tal forma que nosotros podamos hacer mapas de la difracción en cada punto de la muestra. Aquí tenéis una de nuestras celdas en Vulcan, en Estados Unidos. Y este señor es Chen Yan, que es uno de los americanos con los cuales colaboramos. Kenan, Du Jijun y Chen Yan. Son ciudadanos americanos. Este es el esquema del experimento. Mediante rendijas y colimadores seleccionamos un tamaño de voxel de este tamaño y en 2 minutos obtenemos este difractograma de tiempo de vuelo donde tenemos los picos y podemos identificar las fases. Moviendo a través de la muestra, nosotros obtenemos este tipo de información para cada uno de los puntos. En este caso, estudiamos solo la placa positiva. Y los experimentos que hicimos fueron un montón de ellos. Nos vinimos con 8.600 difractogramas. Primero lo que hacíamos era lo que llamábamos full map, que es con esta resolución de 3x2x4x5 milímetros. Rastreábamos esta superficie que tenéis aquí, que era la que nos permitía la ventana, aproximadamente en 8 o 9 horas, y luego comenzábamos a hacer ciclos de descarga, el ciclo C5 que se llama, de 5 horas de descarga, y el ciclo C20 para carga, ya más rápidos, haciendo un tamaño de voxel más rápido para poder obtener pues, un mapa completo cada aproximadamente 21 minutos. En el análisis, el primer análisis es lo que llamábamos los difractogramas maestros, donde lo que hacíamos era, para el mapa completo, sumar la información de todos los voxeles y tener un difractograma con mucha precisión. Entonces verificamos que efectivamente solo medíamos la placa positiva, determinamos los parámetros de red de la fase beta PbO2. El determinar, perdón, lo he saltado muy rápido, que solo medíamos la placa positiva es porque cuando cargábamos o descargábamos la batería, nosotros no veíamos evolución en el pico de plomo. El pico de plomo en la placa positiva viene exclusivamente de la rejilla
mientras que la placa negativa viene de la rejilla y de la materia positiva. Si nosotros durante la carga y descarga no vemos evolución del plomo, es que efectivamente solo estamos muestreando la placa positiva como era nuestra intención. No observamos fases hidratadas y no observamos otras fases secundarias. Por ejemplo, el sulfato de plomo no lo observamos en las muestras cargadas, perdón, en las placas cargadas con esta precisión del 1 o el 3%. Siempre hay algo de sulfato de plomo en las muestras cargadas, perdón, en los electrodos cargados, pero está en concentraciones muy pequeñas. La gracia que tienen estos experimentos, aparte de los resultados que os voy a seguir contando, es que esto es información obtenida dentro de la placa con un método no destructivo. Estamos cargando y descargando la placa, la celda, y estamos obteniendo información sin necesidad de parar el experimento, cortar y destripar la celda, lavar, secar todo el material para irnos a un microscopio o a un difractómetro para ver los resultados. Esta es la primera vez que nosotros sepamos se han conseguido hacer este tipo de experimentos en baterías de plomo. Aquí tenéis algunos de los mapas. Esto es el mapa de la celda. Estudiamos dos tipos de celdas. La fresca, que decíamos, recién producida, y unas cicladas con cerca de 100 ciclos, pero ciclos no muy profundos. Entonces, en 100% y en estado de carga 20% de estado de carga, lo que veíamos es que la fase alfa no evoluciona, fundamentalmente es la fase beta la que transforma a sulfato de plomo. Inicialmente prácticamente no hay señal de sulfato de plomo, y después de descargar pues ya aparece el sulfato de plomo fundamentalmente en la parte de abajo de la placa. Esto es un efecto que se conoce en baterías, se asocia a estratificación cuando son baterías inundadas, pero también en baterías tipo AEGM se observan este tipo de procesos. Estudiamos esto que os acabo de demostrar son los mapas, digamos, estáticos, pero también estudiamos la evolución de la celda, porque nosotros, mientras hacemos el experimento y estamos continuamente adquiriendo imágenes, estamos cargando y descargando la celda. Entonces aquí veis la evolución de las fases, del beta en rojo, en azul, en rojo el sulfato y en verde el alfa PbO2, para celdas frescas y para celdas cicladas, y también, por supuesto, era una evolución más o menos lineal. Si calculamos la pendiente, que vemos que los ciclos, las pendientes eran más pronunciadas para celdas cicladas, porque al ser, pensamos, yo no soy ningún experto en baterías y menos en baterías de plomo. Según nos han explicado nuestros colegas de Exide, que son los que de verdad entienden en esto, al ser ciclos no muy profundos, más que un envejecimiento de la batería, consistía esto, o lo que obteníamos era una especie de training de la batería, y la batería mejoraba sus prestaciones. Estas gráficas son para todo el mapa en su conjunto, pero nosotros tenemos la información píxel a píxel, con lo cual lo que hicimos también es representar estas pendientes, pero para cada píxel. Entonces lo representamos con unos valores azules cuando la pendiente era negativa y rojos cuando la pendiente era positiva. De tal forma que si representamos la concentración de la fase beta PbO2, durante la descarga tenemos valores negativos porque va disminuyendo, y del sulfato tenemos valores positivos porque va aumentando su concentración, y en consecuencia tenemos pendientes positivas. Fijaros que la distribución de estos transition rates que le llamábamos no es homogénea, y la explicación está si nosotros superponemos la ubicación de la rejilla de plomo que hace de colector de corriente. Fijaros, se ve muy bien aquí, las zonas más próximas a la rejilla de plomo son las que transitan más rápido, pensamos, porque es el camino más fácil para evacuar los electrones. Esto lo hicimos para la descarga, pero también lo hicimos para la carga. Los resultados son parecidos. Fijaros, durante la carga se observa una
un primer periodo lineal y luego un segundo periodo donde la concentración ya no evoluciona. Volvemos a tener pendientes más pronunciadas para las celdas cicladas que para las frescas. Y volvemos a tener inhomogeneidad cuando estudiamos el mapa. Esta gráfica de la izquierda es para el global del mapa y aquí la derecha es punto por píxel. De nuevo, si superponemos la colocación, la ubicación de las rejillas de plomo, pues son los puntos cerca del colector de corriente los que transitan mejor. Y luego otra cosa que hicimos es comparar, producir una calibración molar absoluta. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros inicialmente de los experimentos de difracción lo que obteníamos era el porcentaje en fracción, pero nosotros sabemos la cantidad el porcentaje de plomo que tenemos de la muestra y sabemos la cantidad de plomo de la rejilla, porque lo que hicimos fue cortar estos trozos de rejilla y pesarlos. Con lo cual tenemos no solo el porcentaje de cada una de estas fases en estos mapas, sino la cantidad absoluta en gramos y en moles de cada una de estas fases. Como obtenemos cómo evoluciona esto en función de la carga y la descarga, nosotros podemos comparar eso con los electrones que ha producido la batería y ver cuál es la eficiencia, comparando los electrones medidos con los electrones producidos mediante un cálculo utilizando la ley de Faraday por estas transformaciones y ver cómo evoluciona el factor que transforma la masa que está difractando con la carga que nosotros estamos recolectando mediante el experimento in situ. Y el último experimento que hicimos pues es ciclos con periodos de parada. Veíamos si después de una hora o hora y media de carga o descarga, si las fases cristalográficas seguían evolucionando o no dentro de la batería. Vimos que durante los periodos de parada las fases fundamentalmente no evolucionaban, lo cual nos habilita en el futuro que estamos empezando a hacer experimentos de tomografía. Bueno, y esto era, digamos, el proyecto que yo os quería contar, cómo estamos evolucionando. La primera conclusión realmente no es una conclusión de este trabajo. Las baterías de plomo constituyen actualmente una solución competitiva en determinados nichos de aplicación, con importante relevancia industrial en la Unión Europea. Esto no es una conclusión del trabajo, esto es un hecho. Ya como os he mostrado antes, hay unas cuantas decenas de miles de personas en la Unión Europea que se dedican y que viven de las baterías de plomo. Y lo que estamos haciendo nosotros es en un proyecto financiado por el CBI en colaboración con la multinacional Exai y el NIST. Estamos haciendo experimentos en Oak Ridge y en PSI, además de NIST, para aplicar estas dos técnicas de scattering de neutrones para obtener información de qué está pasando dentro de una batería de verdad, es decir, traducido, una batería gorda que pesa casi 1 kilo, cómo están evolucionando las fases cristalográficas ahí sin necesidad de parar la operación y abrirle las tripas a la batería y sacar muestras. La idea es aplicarlo inicialmente a baterías de plomo, pero en un futuro pues la experiencia que estamos ganando pues nos gustaría aplicarla a otro tipo de sistemas electroquímicos. Bueno, y esto es más o menos todo lo que os quería contar. Perdonadme por haberme pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por la fantástica presentación. Muchas cosas por descubrir todavía. Y doy paso a la discusión. Si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna cosa que comentar. ¿Alguien levanta la mano? Bueno, yo primero, además de darte las gracias, pues
sí que me discutieras un poco, porque lo que has contado antes es el importante. Cuando hablamos de nanomateriales, yo siempre me temo lo peor, porque luego los defectos son tan grandes que no llegan a funcionar. Entonces sí me creo que la adición de nanos en un submicro o en un micro funciona, pero los nanos solos no. Y como has comentado algo, me gustaría saber qué opinas tú también de eso. Sí. Bueno, me gusta, a ver, vale, que me gustaría quitar, vale, ya está, es quitar el puntero láser. Bueno, digamos, hay dos cosas. Por lo que hemos estudiado nosotros, la batería recién producida, la placa positiva, que es la que en su tiempo Alodia y yo estudiamos, es nanoestructurada. Nano. Sí, bueno, nano, entiendo, nano por debajo de 50 nanómetros. Sí, sí, sí. Luego, con el tiempo, con los ciclos, con el envejecimiento, pues esto pues va engrosándose. Pero inicialmente esto es nano. Y no es nano de forma deliberada, porque esta tecnología se desarrolló antes de que existieran las técnicas para caracterizar y para darse cuenta de que esto era nano. Simplemente en baterías tienen muchísima experiencia acumulada por prueba y error. Y bueno, pues ellos llegaron a la conclusión de que estos ciclos eran los que daban la mejor batería, y tiempo después pues encontramos que esto era nano. O sea que eso por un lado. Y luego, en cuanto a los aditivos, pues bueno, trabajamos muchísimo con los nanotubos de carbono. El problema que nos encontramos con estos nanotubos de carbono es que primero había una cierta discusión sobre si la cantidad era suficiente o no. Sí que parece que era suficiente, pero que durante este nanotubo es una imagen de una placa positiva en estado curado. Durante la formación esto desaparecía. Parecía tener un efecto en cierta forma homeopático, en el sentido de que desaparecía el nanotubo, pero parece que la microestructura la había diseñado de tal forma que sí que parecía que resistía más ciclos de carga y descarga, a pesar de que el nanotubo había desaparecido. Por eso yo a veces me gusta hacer la broma de que son nanotubos homeopáticos, en el sentido de que parece que modifican la microestructura durante la formación, pero luego ya desaparecen. Esto fue muy complicado y tampoco conseguimos unas conclusiones muy claras. Sí que salían conclusiones bastante claras con los microaditivos. Los microaditivos estaba claro que funcionaban como centros de nucleación y evitaban la formación de estos grandes cristales que, como veis, eran de casi 100 micras de longitud, que, digamos, producen la sulfatación de la batería. Entonces, a veces cuando quiero provocar un poquito, digo que aquí esto es el triunfo de la microtecnología sobre la nanotecnología, pero bueno, es solo un caso. Evidentemente, en estos ambientes con sus ácidos y sus cosas tan exigentes, según van pasando los ciclos, los materiales se van engrosando y los nanoaditivos dejan de funcionar. Pero, por ejemplo, tú aquí añades nanoaditivos perjudiciales que favorezcan hidrólisis, por ejemplo, añades un poquito de platino y bueno, te cargas la batería. O sea que también funciona. Y otra pregunta tenía, y es que a raíz de lo que nos has contado, de caracterización en realidad, ¿hasta qué punto estáis en disposición de rediseñar o hasta qué punto, hasta dónde habéis llegado en el rediseño de las formulaciones, o si se puede mejorar el procesado o algo para reducir el efecto de la sulfatación? Bueno, pues has puesto el dedo en la llaga. Porque claro, esto a escala del laboratorio es muy fácil reformular algo, pero a escala industrial reformular tiene un coste muy grande.
Y ahí pues entramos en un campo que ya no domino. Aquí con los microaditivos estos sí que había unas cuentas de que el consumo eléctrico durante la formación, pues antes de la crisis de la guerra de Ucrania, antes de la subida del precio de la electricidad, pues se reducía en casi entre 300.000 y 400.000 euros por año para cada planta. Lo que pasa que, claro, esto que yo, bueno, no sé si se ha puesto en operación o no, supongo que no, pero bueno, tampoco es una información que sea pública. En el caso de los estudios en operación, nosotros en el estado que estamos ahora es, digamos que hemos valorado estas técnicas, se pueden aplicar para estudiar baterías en operación y ahora el siguiente paso en el siguiente proyecto que pensamos pedir en colaboración con Excite es, bueno, comparar una batería reformulada y otra original para ver en operación si esto funciona. Pero eso sería, digamos, el siguiente paso. De todas formas, ten en cuenta que esto es una tecnología que lleva desde 1860. Digamos, mejorarla es complicado, porque es una tecnología ya muy madura. Entonces, yo tampoco soy tan atrevido a decir que vamos a hacer cambios radicales, pero, digamos, estamos trabajando en colaboración con Excite para poner a disposición de la industria esta técnica con la idea de por supuesto, obtener mejoras, pero eso ya espero que en un próximo proyecto. Vale, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta final? ¿Nadie levanta la mano? Que yo sepa. Pues nada, entonces solamente queda pues darte las gracias otra vez, Ángel, por tu participación y por tu excelente conferencia, dar las gracias a todos los asistentes y bueno, yo en particular al Museo de Ciencias, donde estoy ahora, que venía a una reunión de la plataforma de fabricación aditiva y me han dado un espacio para poder asistir y moderar esta sesión. Así que muchas gracias a todos y ya sabéis que dentro de unas 3 semanas tendremos la última charla de este ciclo tercero de Conferencias Sociemat, que estará a cargo de Gloria Rodríguez. Gracias, Ángel, y gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno.